Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí por la tarde de día jueves. Título de hoy: ¿de dónde viene la raíz de 3? Remake. Este video ya está hecho en el canal, pero muy largo, algo tedioso. De hecho, un comentario que tengo ahí en el video dice que tipo tenía insomnio y gracias al video se le pasó. Bueno, bien por él que haya recuperado su calidad de sueño. Pero bueno, se han hecho remake de todo, juegos, películas y un montón de cosas, y por qué no con la raíz de 3. Vamos a darle a esta cosa. Para todos los que estamos vinculados de alguna manera con la electricidad, este número se vuelve siempre una constante y aparece por diversos lugares. Raíz de 3, ¿cierto? Es un número claramente en forma radical. Si lo llevamos a su forma decimal, da 7, 3, 2, y así una seguidilla de decimales. Pero la pregunta es: ¿de dónde viene? Naturalmente siempre lo aplicamos en muchos lugares. Por ejemplo, cuando hablamos dentro de las tensiones, la tensión de fase es la tensión de línea, ¿cierto? Sobre raíz de 3. Ahí está el raíz de 3. Y la pregunta es: ¿de dónde vienen? Ahora en el AutoCAD uno lo puede dibujar lo siguiente y lo puede medir. Pero aquí vamos a dar una explicación matemática que está fundamentada en la trigonometría, precisamente. Bueno, ni hablar, ¿no es cierto? La potencia en un circuito trifásico es raíz de 3 por tensión de línea, por corriente de línea, por el coseno de phi. Raíz de 3 de nuevo. Aparece en muchos lugares. Pero, ¿de dónde viene? Bueno, entonces para graficar esto, vamos a utilizar artilugios ancestrales. Por ejemplo, este plato que saqué de la cocina. Vamos a hacer lo siguiente, simplemente para que quede bonito. Ni siquiera me vea haciendo esto, me va a colgar de mi balcón, pero no está aquí ahora y espero que ninguno de ustedes le cuente. Mira qué bonito, una linda circunferencia. Entonces de esta circunferencia vamos a trazar el centro, el eje, ahí al ojo nomás, porque no tiene por qué ser preciso. Entonces vamos a graficar los fasores de tensión. O sea, acá tenemos un fasor al cual vamos a llamar B1, y 120 grados tiene que estar el siguiente. Por ahí más o menos, ¿cierto? Puede que falle, pero... Y el otro está a... Me quedó harto chueco, ¿cierto? Y el otro está ahí. Tenemos B1, B2 y B3, ¿cierto? Entendiendo que esto siempre está rotando, ¿cierto? B1 persigue a B2, lo cual quiere decir que esto está en secuencia positiva, pero ese es otro tema. Ahora, fíjense lo siguiente. Este punto que está acá, nosotros siempre lo llamamos como el neutro. De hecho, este dibujito se parece mucho, bastante diría yo, a la configuración estrella, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos a hacer de cuenta que entre fase 1 y este neutro, si nosotros vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que entre fase 1 con respecto a neutro tenemos una tensión aproximada, ¿cierto?, de 220 voltios. Lo mismo entre fase 2 y neutro, la misma historia, ¿cierto?, 220 voltios. Entre fase 3 y el neutro también tenemos una tensión aprox a 220 voltios, mientras que entre fase 1 con respecto a 2 sabemos que es 380, es lo que se entiende como un valor nominal. Puede haber variaciones, por supuesto, 1 con 2, 2 con 3 y 1 con 3. Tenemos todas esas combinaciones. Entonces vamos a decir que la tensión entre fase y neutro es esta que está acá. Ahí están los famosos 220 voltios, ¿cierto? Y la tensión de línea es esta línea que está acá. Lo voy a hacer con rojo para que se entienda bien. Y espero que me quede parejito. Ahí están los 380 voltios. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que sucede en un circuito trifásico? Pero volvamos al tema de la raíz de 3. Para eso, lo que nosotros quisiéramos calcular en ese caso es justamente esta distancia. Ahora, pero teniendo como principio que toda relación trigonométrica está inscrita dentro de una circunferencia cuyo radio es 1. ¿Ok? Entonces voy a olvidarme de este 220
y este 380 que está acá, y voy a decir que la distancia de aquí hasta acá es de 1 unidad. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale esa longitud? Que me tiene que dar raíz de 3. Ahora este triángulo, fíjense, son 3 triángulos iguales, porque yo puedo hacer esto, ¿cierto? Y tengo 3 triángulos iguales. Voy a quedarme con uno solo, con cualquiera, da lo mismo, lo voy a dibujar por acá. Da una forma parecida a esto, ¿cierto? Cualquiera de estos 3 triángulos, da igual. En donde yo sé que este ángulo que está acá es de 120 grados, ¿cierto? Porque entre un fasor y otro existe una diferencia angular de 120 grados, ¿ok? Ahora, los triángulos sabemos que una de las propiedades que tienen es que la sumatoria de todos sus ángulos internos tienen que sumar a 180 grados, ¿cierto? Si este vale 120, yo le resto 180 y me va a quedar 60. Y como estos son iguales, eso me obliga a pensar que estos ángulos miden 30 grados cada uno. Es una propiedad, digamos, de los triángulos. Y bueno, hay que conocer este lado que está acá, que es nuestra incógnita. Vamos a poner acá con la letra A. Y no sabemos, ¿cierto? Sin embargo, estos lados tienen un valor conocido, y es justamente 1 unidad. Porque es la misma longitud que está aquí, es la misma que está acá y la misma que está acá. Por tanto, tenemos un triángulo cuyos dos lados tienen valor 1, y este valor más largo es una incógnita. Hay que descubrirla, ¿cierto? Bueno, entonces la pregunta es ¿cómo? Alguien podrá decir, podríamos usar Pitágoras, y no se puede. Pitágoras es válido si solo si el ángulo, en este caso es de 90 grados, o sea, un ángulo recto, ¿cierto? Para ese triángulo es válido el teorema de Pitágoras. Para este no sería el caso, porque no cumple esta condición. Pero de ahí se subyacen dos teoremas. Entonces, pero antes vamos a darle nombre a estas cosas. A cada ángulo le vamos a llamar con una letra mayúscula. A mayúscula para ese, B mayúscula para este de acá y C mayúscula para ese lado. Están escritos en negro, ¿ok? Y en rojo van a estar escritos el nombre de los lados. Los lados siempre tienen la letra opuesta al ángulo. Por ejemplo, si este ángulo se llama A, el lado opuesto, este lado, perdón, se va a llamar A minúscula. De forma análoga, este es el ángulo C, por tanto este lado se va a llamar C. Y este es el ángulo B, por tanto este lado se va a llamar B minúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar, digamos, cómo llegar a esta famosa raíz de 3, utilizando dos teoremas que se usan mucho en la matemática. Vamos a partir con el teorema del seno. Lo voy a escribir por acá. Teorema del seno. Dice lo siguiente, que el seno de un ángulo A dividido del segmento A es igual al seno de un ángulo B dividido del segmento B. Y eso es igual al seno de un ángulo C dividido de un lado C. Fíjense que acá cumplimos con esto. En este caso queremos el valor de A minúscula, o sea, este de acá, ¿cierto? Como son igualdades, puedo utilizar cualquier combinación, con 2 me basta. Entonces yo simplemente voy a utilizar esa que está aquí. Voy a eliminar esta. Podría utilizarla sin ningún problema, pero ¿para qué me voy a complicar la vida? Y simplemente vamos a empezar a reemplazar valores acá. Y lo voy a hacer aquí. Seno de A. A es este ángulo, ¿cierto? Y el ángulo tiene un valor de 120 grados. Entonces será seno de 120 dividido ¿de qué cosa? De A, que es justamente nuestra incógnita. Entonces vamos a dejarlo como la incógnita que sigue siendo. Eso es igual a ¿qué cosa? Seno de B. B es el ángulo que está acá. Y ese ángulo tiene un valor de 30 grados. Entonces sería acá seno de 30 grados, ¿cierto? Dividido de ¿qué cosa? Del segmento B o del lado B. Y el lado B es el opuesto al ángulo, ¿cierto? El que está acá. Y también vale 1. O sea, eso queda ahí. Ahora, despejar. ¿Qué hacemos acá?
este lado A hay que dejarlo solito del lado de la igualdad, ¿cierto? Entonces lo vamos a pasar, antes de eso, dividir por 1 es no hacer nada, ¿cierto? Entonces yo puedo omitir esto sin ningún problema. Cualquier cosa que esté dividido por 1 es lo mismo. Fíjate, el lado A va a pasar a multiplicar este lado y este seno de 30 va a pasar a dividir. O sea, va a quedar de la siguiente forma. Si lo ordenamos bien, va a quedar que A va a ser igual a seno de 120 grados dividido por seno de 30 grados. ¿Ok? Calculadora. Ojo, estos datos están en grados sexagesimales. O sea, la calculadora tiene que estar en degree, en modo D. Si lo hacen con modo radianes, ni hablar. Entonces, seno de 120 arriba multiplicando y abajo dividiendo seno de 30. ¿Y eso cuánto da? Me da un valor bien particular. Me dice que es 1.73205 bla 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 bla. O sea, llegamos al mismo valor que está acá. Llegamos a la raíz de 3. ¿Ok? Ahora vamos a utilizar la magia de la edición y en un ratito van a ver esto mejor. Listo. La magia de la edición permitió esto ser más rápido. Vamos ahora con el teorema del coseno. El teorema del coseno es bien particular porque dice lo siguiente. Dice que el lado A al cuadrado, que en este caso es nuestra incógnita, será igual a ¿qué cosa? Primera cosa, al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Hasta ahí se parece a Pitágoras, pero ojo, menos 2 veces el lado B por el lado C por el coseno del ángulo que forman. Vamos a llamar este ángulo alfa. Entonces vamos a ir reemplazando los datos acá. Mamita, después la atiendo. Vaya para allá. Ya, continuamos. Lado A cuadrado, ¿cierto? Es igual al lado B al cuadrado. El lado B es este que está acá. 1 cuadrado. Más lado C cuadrado, que está aquí. 1 cuadrado. Menos 2 veces, o sea, 2 por el lado B y el lado C. Ambos valen 1, ¿cierto? Por 1 por 1. Por el coseno, ¿de qué cosa? Del ángulo que forman. El lado B y C, correcto. Forman un ángulo de 120 grados. Ahí está. Vamos a operar lentamente. Primero, por prioridad de operaciones, las potencias. 1 cuadrado es 1 más 1 cuadrado, ¿cierto? Y esto lo voy a escribir así, tal cual, para que nadie se pierda. Ahí está. Ahora, primero las multiplicaciones. Este 1 queda tal cual, 1 más 1. Y acá, menos 2 por 1 por 1, eso es menos 2, ¿cierto? Y el coseno de 120, ¿dónde es la calculadora? Vamos a ver. Es menos 0,5. ¿Se fijan o no? Ahora, continuamos acá. 1 más 1, porque recuerden que aquí hay una prioridad de operaciones, se parte primero por los productos. Y menos 0,5 por 2 da menos 1. Pero ojo que este es menos por menos da más, ¿cierto? Menos por menos da más. Y 0,5 por 2, o si ustedes quieren 2 multiplicado por la mitad, eso es 1. Hacemos la suma, eso da 3. Despejamos esa A, lo voy a hacer por acá. Como está elevado al cuadrado, quiere decir que aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, ¿cierto? Y esa raíz anula esa potencia y queda que A es igual a raíz de 3. Si se fijan acá, hemos llegado a los dos valores
Con el teorema del seno llegamos a un valor, digamos, decimal, y con el teorema del coseno llegamos a una forma radical. Pero sin embargo, para todos los casos es el mismo valor. Entonces, chiquillos, ¿con qué quiero que se queden acá? Primero, que la raíz de 3 sí tiene una explicación, sí se puede saber de dónde viene. Se ven en muchos cálculos dentro de la electricidad. Claro, lo hemos visto una infinidad de veces. Pero nace la pregunta de, oye, ¿de dónde? Y bueno, aquí está la explicación. Pues se pueden utilizar mediante este planteamiento, teorema de seno, teorema de coseno. En el AutoCAD uno lo puede hacer mucho más sencillo. Dibuja esto, dibuja una circunferencia de radio 1, dibuja el triángulo, ¿cierto? Con la separación de 120 grados. Y si uno aplica una cota desde ese punto a ese punto, efectivamente le va a dar este mismo valor, 1.732, y eso está correcto. El tema está en que no es una explicación matemática en sí. Esta sí, está claro, es una explicación matemática, utilizando herramientas que están dentro de la trigonometría. Así que eso, chiquillos, este es un remake de un video que ya va cerca de las 1000 visitas. Pero alguien me dijo, oye, con tu video me dio sueño. Así que bueno, aquí creo que está más entretenido. Hay que tomarse esa entre comillas crítica que puede parecer banal, pero hay que verla del lado positivo. Entonces ya hay que hacer las mejoras que correspondan. Así que ya pues, chiquillos, espero que les guste este video. Y bueno, vamos a ver qué hacemos después y lo que los demás compañeros vayan necesitando, porque esto es así. Tienen más bien fines de cómo sobrevivir a la carrera y no morir en el intento. Ya, chiquillos, chao.